Lo que voy a compartir hoy me trae un gran recuerdo a mi niñez, pues desde que era niño fui enseñado en la palabra y las historias que le cuentan los maestros en escuela dominical o en la escuela vacacional, pues son muy bonitas, y hoy quiero hablar acerca de la parábola del sembrador, muy conocida para los creyentes, para los lectores de la palabra. Y yo quiero que hoy nos deleitemos recordando esta parábola. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque al compartir esta parábola me recuerda aún de mi niñez, cuando coloreábamos, cuando nos enseñaban las historias en tu palabra. Gracias, buen Dios, por darnos la oportunidad de refrescar nuestra mente, nuestra memoria y poder deleitarnos en tu palabra. Sé que aprenderemos mucho en esta palabra hoy. Para aquellos que se les olvidó, Padre, que la palabra es para que haga efecto en nuestra vida, que podamos reconocer que tú mismo pones el querer como el hacer. Y nosotros queremos que nos pongas ese querer y ese hacer tu voluntad para poder vivir de la mejor manera en este tiempo en el que estamos viviendo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la parábola del sembrador dice Marcos capítulo 1 en adelante. Le voy a leer una versión que mucho les gusta. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. En esta versión dice, se sentó junto al lago. Allí se reunió tanta gente que Jesús se sentó en un bote y la gente se quedó en la orilla. Jesús les dijo muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles, les dijo: escuchen bien, un hombre salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron los pájaros y se las comieron. En otra versión dice, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos y crecieron con las plantas y las ahogaron, así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Les dijo Jesús: oigan bien lo que les digo. El propósito de las parábolas. Después, a solas con Jesús, los 12 apóstoles y otros que estaban junto a él le preguntaron sobre las historias con las que enseñaba. Y Jesús les respondió: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad sobre el reino de Dios que todavía no se ha dado a conocer. A los demás todo se les da en forma de historias para que por más que miren, no vean nada, y por más que oigan, no entiendan. Si ellos vieran y entendieran, podrían cambiar y ser perdonados. Jesús les dijo: si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? El sembrador es como el que anuncia el mensaje de Dios. Algunos son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje de Dios, pero no pueden aprender nada porque Satanás llega y les quita todo lo que han oído. Otros son como la semilla que cayó en el terreno pedregoso, oyen el mensaje de Dios y lo reciben con alegría, pero no permiten que el mensaje entre en su vida.
lo aceptan por poco tiempo, pero cuando vienen los problemas u otros los tratan mal por creer en el mensaje de Dios, inmediatamente se dan por vencidos. Unos son como la semilla que cayó entre espinos, aceptan el mensaje, pero poco después dejan que las preocupaciones de esta vida, las ganas de tener dinero y el deseo de tener cosas los distraigan. Todo eso ahoga en ellos el mensaje y no dan fruto en su vida. Pero otros son como la semilla que cayó en tierra buena. Estos son los que oyen las enseñanzas, las aceptan, dan una gran cosecha, darán mucho más de lo sembrado, algunos hasta 30, otros hasta 60 y otros hasta 100 veces más. Así es que, amados oyentes, esta parábola está bien especificada para que nosotros los creyentes nos demos cuenta que lo que Jesús dijo, que Él nos ha puesto para que llevemos fruto y fruto en abundante, pues debemos de hacer nuestra esta parábola, porque verdaderamente si nosotros atesoramos la palabra y no nos convertimos, como dice en Santiago, usted ha leído lo que dice Santiago, capítulo 4, déjeme ver. No, Santiago 1 creo que es, 1:22. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:22. Aquí habla algo muy interesante porque me hace meditar. Pero no es suficiente. Mire, escuche lo que dice: oidores y hacedores de la palabra, dice el título acá. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay personas que se acostumbran a ir a la iglesia, a estar escuchando el mensaje, pero no cambian su vida. No cambian su vida. Están entre ese grupo que se les sembró la palabra. Y la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, pero hay personas que lo tienen tan endurecido que cae, como dice la palabra, en pedregales. Otra cae en espinos, terrible, corazón sucio, corazón lleno de podredumbre, donde la palabra no fructifica. Pero dice, hay que obedecerlo, es decir, el mensaje. Si solo lo oyen el mensaje sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Hoy podemos estar en un tiempo donde peligrosamente nos podemos estar engañando nosotros mismos, pensando que solo por ir a la iglesia, solo por estar reunidos todos los días de servicio en la congregación, estamos bien. Tenemos que examinarnos, no vaya a ser que estemos viviendo como dice esa parábola, que es necesario que nosotros empecemos a combatir la mala conducta, que la palabra empiece a hacer impacto. Aquí cuando dice en Santiago capítulo 1, en el verso 19, dice, recuerden, queridos hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Mire qué bonita esta versión. Me gusta esta versión porque si usted la ve en Reina Valera, mire lo que dice en Reina Valera. Escuche bien. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en esta versión es bien bonito porque dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios quiere. Porque por eso dice, hay que ser humildes. Dejen toda esa mala conducta y todo lo malo que hacen. Acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Muy bonito esto. Entonces, pero no es suficiente, dice, con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, esta
están engañándose a sí mismos. Fíjense que es importante tomar en cuenta esto, que cuando nosotros escuchamos la palabra nada más, pero no la llevamos a la práctica, es decir, que le digamos a Dios que queremos vivir esa palabra, es necesario que hagamos un estilo de vida diciéndole a Dios, yo quiero esa palabra. Por ejemplo, no sé si recuerda un versículo que dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si una persona vive, como dice aquí la palabra, enojado, no puede vivir como Dios manda. Entonces, si usted es una persona, recuérdese que la Biblia habla de los que se airan, de los iracundos, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si una persona se acuesta enojado, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de acudir prontamente al perdón, a la reconciliación. No podemos estar, por eso es preocupante cuando usted conoce hermanos, no sé si usted conocerá hermanos que todo el tiempo viven enojados por una cosa que le hicieron hace pero infinidad de años. Entonces, esa persona, y ya congregándose, ya sirviendo en una iglesia, incluso hasta predicadores conozco yo, en mi caso, no sé si usted conoce a algunos que le hicieron una cosa mala y no perdonan, vive enojado, o si es mujer vive enojada y tremendo. Entonces yo quiero decirle que lo que el apóstol Santiago recomienda es que debemos de no vivir enojados para vivir como Dios manda, porque el que vive enojado dice no puede vivir como Dios manda. Entonces necesario es obedecer la palabra. Entonces, si nosotros estamos escuchando que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es difícil que no nos vamos a enojar, es imposible que no nos vamos a enojar en este mundo, en este cuerpo que tenemos de carne, un cuerpo que estamos regenerando nuestra alma. Siempre vamos a tener enojos, momentos de ira, pero ¿sabe qué? Qué tremendo lo que dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces no nos convirtamos en solamente oír ese mensaje de Dios que dice que no nos debemos de acostar, ¿verdad? Enojados, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir que no le demos tiempo al enojo. Si nos enojamos, pidámosle perdón al Señor y que nos haga una persona paciente. Entonces, porque la paciencia viene como resultado del fruto del Espíritu Santo. Ahora dice, airados pero no pequéis. Entonces, definitivamente la Biblia nos habla claramente que nos airamos. ¿Para qué vamos a decir que no nos llenamos de ira? Porque a veces hay cosas que nos dan coraje al ver las injusticias. Por ejemplo, en mi caso, cuando veo las injusticias de las personas, a veces uno se llena de ira y quisiera salir darle con un pedazo de madera en la cabeza a la persona para que reaccione, porque hay gente que maltrata a sus hijos. Yo conozco mamás que le dan patadas en la cabeza a los hijos, le jalan las orejas, le arrancan el cabello, terrible. Entonces ese es un momento de que uno se llena de ira al ver una situación de esa, pero de momento la Biblia dice, airados pero no pequéis. Y ¿sabía usted cuándo es que uno peca? Cuando se llena de ira y uno cierra la boca y no habla nada. Yo estoy seguro que eso es lo que la Biblia está diciendo, que no pequemos, porque cuando uno está lleno de ira y habla, actúa de una manera terrible y peca. Entonces a veces tenemos que tener ese control, ¿verdad? De poder controlar ese momento de coraje que le entra a uno cuando uno ve las injusticias, que es lo que está más fácil de poderle yo explicar en este momento, cuando yo me he llenado de ira algunas veces, o también a veces que le dicen a uno cosas o que hablan mal de uno y uno sabe que se ha dado toda una vida por esas personas y que por un pequeñito detalle las personas malinterpretaron las cosas y empiezan a hablar mal de uno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero eso da no sé qué, da coraje, pero si nos aguantamos, luego nos pasa. Y yo recuerdo en una ocasión yo les compartía una experiencia que un familiar mío lo había requerido la policía y lo llevaban así con las manos atadas con las esposas, y recuerdo que los periodistas estaban ahí grabando la escena y yo estaba ahí en ese momento cuando
yo vi eso y yo sabía 100%, el 100% yo estaba seguro que uno de mis hermanos no era culpable en lo que le estaba acusando. Y cuando yo vi que los periodistas estaban grabando un video ahí, diciendo aquí traen al culpable de tal y tal cosa, yo me llené de ira y ¿sabe qué? Me quise abalanzar y quitarle la cámara al periodista y despedazarla en el piso. En una ocasión yo publiqué eso, en un mensaje yo testifiqué eso de que qué tremendo es estar atento a oír la voz de Dios. El día de ayer pues se nos enseñaba de lo que es oír la voz de Dios, cuál es la voz que estamos escuchando nosotros. En ese momento el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me hizo oír la voz de Dios. Fue algo muy especial, ¿sabe por qué? Porque en ese momento que yo me llené de ira, el Espíritu Santo me hizo oír la voz de Dios y me dijo, ya no es esa tu naturaleza. La naturaleza de un hijo de Dios tiene que ser paciente. Y sabe que yo me quedé quedito, no accioné nada, pero créame que me cayó ese deseo de quitarle la cámara y despedazarla en el piso. Pero sabe que en ese mismo momento recuerdo que yo entré cuando ya lo llevaron a una de las celdas a mi hermano. Recuerdo que yo iba pasando por la celda de mujeres para llegar a la celda de varones, y en la puerta de una de las celdas estaba una mujer agarrada así de los barrotes, y esa mujer, un mes antes de que recuerdo que Dios me dio un mensaje para esta mujer y yo no se lo di. Por negligencia no se lo di. Entonces vengo yo y lo que hice fue que en ese momento, cuando yo voy pasando, la miro ahí y otra vez el Espíritu Santo me hace escuchar la voz de Dios y me dice, dile a esta mujer el mensaje que te di hace un mes, todavía es tiempo que se lo des. Entonces yo le dije, esto y esto dice Dios de usted, y la mujer se puso a llorar y me dijo, es verdad lo que usted me está diciendo. Entonces yo entré a visitar a mi hermano. Después de eso, a los pocos días, yo le estaba predicando a un grupo de policías en ese mismo lugar donde mi hermano había estado detenido. Entonces ahí Dios me hizo entender que si yo hubiese accionado cuando sentí el deseo de quitarle aquella cámara a aquellos periodistas, a aquel camarógrafo que andaba con los periodistas ahí, terrible hubiera sido, porque esa cólera me hubiese hecho pecar, esa ira me hubiese hecho pecar, me hubiese sido avergonzado, yo hubiera ido preso y terrible hubiera sido la situación. En cambio, al oír la voz de Dios, yo me obtuve y me guardé de no accionar, y ¿sabe qué? Eso me abrió la puerta como un mensajero de Dios a llegar a predicar a ese lugar. Entonces, Dios muchas veces quiere que nosotros atesoremos la palabra, que la hagamos nuestra. Tenemos que decirle a Dios las cosas que nosotros sabemos que solamente Él puede cambiar. ¿Y cómo nos dice Dios? A través de la palabra que se nos está predicando, a través de la palabra que se nos está enseñando. Es que tenemos que cambiar la manera de vivir. Recuérdese que lo que siempre me ha gustado a mí mencionar, lo que dice Gálatas, donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Todo eso es importante, que uno tiene que saber todo eso. Andar en el Espíritu es lo que debemos de anhelar todo creyente. Por eso dice, les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Entonces esto está en Gálatas 5:6. Les voy a estar leyendo las dos versiones. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que son muy amantes de la Reina Valera, que es la Biblia, pero esta versión me gusta porque es un lenguaje que todos lo podemos entender. Por eso se llama palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos, porque se entiende fácil. Escúchelo bien como dice aquí. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Entonces, esa acción que yo tuve
de actuar de esa manera en ese momento. Esa era la naturaleza humana, pero la naturaleza espiritual era guardarme para yo seguir siendo un mensajero. Entonces, andar en el Espíritu es la recomendación que la palabra nos da en Gálatas 5:16. Veámoslo en Gálatas 5:16, pero de la Reina Valera, que a muchos les gusta esa versión. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora escúchelo una vez más para que vea qué bonita esta versión. Esta versión dice de diferente manera, pero bien entendible. Por eso dice, les doy este mensaje. Dejen que el Espíritu guíe su vida. Mire qué bonito. Y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Así es que yo les quiero invitar que como mensajero de Dios, mi deber es invitar a la audiencia, a las personas que están pendientes de lo que yo predico, a examinarse cómo está su conducta. ¿Cómo está su conducta? Si su conducta no es buena, pues este es el tiempo indicado para ponerse a cuenta. Porque, ¿sabe? La palabra bien es bien específica para que nosotros nos demos cuenta que hemos venido a vivir esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, si ahora nosotros tenemos ese privilegio de ser libertados del pecado, pues debemos de saber que a libertad hemos sido llamados. Entonces es importante reconocer que el hecho de que hayamos sido llamados a libertad, no debemos de usar esa libertad como libertinaje, ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, dice aquí en Gálatas. Entonces hay un conflicto interno en nosotros. Entonces, si nosotros atesoramos la palabra de Dios pidiéndole que nos limpie el corazón, entonces el mensaje va a hacer efecto en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Escuchamos tanta palabra. Imagínense en mi caso, desde niño, ahorita que estaba viendo la parábola del sembrador, me acuerdo desde niño que se me sembró la palabra y tuve que vivir tantos años en rebeldía. ¿Por qué? Porque me descuidé, y ahora que estoy viviendo este tiempo de bonanza, me place aconsejar al pueblo de Dios a que luchemos por vivir y andar en el Espíritu, porque de esa manera es la única forma de poder combatir esa naturaleza tan pecaminosa que lo único que hace es deleitarse en lo humano. Entonces, nuestra naturaleza humana desea lo que está contra del Espíritu. Eso debemos de reconocer. Y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Esos dos deseos, ¿verdad? Usted sabe que se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja, dice. No podemos hacer lo que se nos antoja cuando estamos obedeciendo, ¿verdad?, esa voz interior. El Espíritu Santo para eso ha sido dejado, para enseñarnos las cosas que nosotros debemos de hacer. Está muy claro entonces que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad. Debemos de verlo de esta manera: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas a esta. Entonces debemos de saber que nosotros en el Señor hemos venido a marcar la diferencia, y si queremos vivir para agradar a Dios, luchemos por combatir todo esto que ya le mencioné. Todo esto que ya le mencioné, que son las peleas, las divisiones. Imagínense a veces en las iglesias, los grupos a veces de servidores en división, en pelea, solo porque unos consideran que están haciendo las cosas mejor que el otro grupo, ya están en pelea. Entonces debemos de luchar por ese cambio que necesitamos. ¿Y cómo lo logramos esto? Pues
bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu produce, ya usted sabe que lo he mencionado infinidad de veces, pero se lo voy a mencionar porque viene al caso del mensaje que Dios me ha dado en este día para la audiencia, para que aprovechemos y lo recibamos con humildad el mensaje, porque Dios lo está enviando con un propósito. Dice, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Entonces, mire qué bonito que el Espíritu Santo produce alegría, estar feliz, contento. Por eso yo mencionaba lo que el apóstol Pablo menciona en la palabra, que dice que él está, el secreto para estar feliz es aprender a vivir en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, si usted tiene escasez, pues que aprenda a vivir como hijo de Dios y teniendo fe y paciencia para esperar el momento de la bonanza. Y cuando le llegue el tiempo de la abundancia, usted se mantenga a vivir feliz, pero también no olvidarse de aquellos que necesitan una ayudita. Entonces, usted va a estar feliz en todo tiempo. Y si aprendemos estos secretos, vamos a vivir el tiempo más bendecidos como nunca. ¿Por qué? Porque el que ha de venir vendrá, dice la Biblia, no tardará. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y qué mejor que nos haya luchando para dar fruto, como dice la parábola, al 30, al 60 y si es posible, 100%. Dar fruto abundante y permanente. Entonces, si el Señor nos encuentra en esa lucha por agradarlo a Él, nosotros vamos a ser galardonados de una manera especial. Por eso yo quiero invitar a los creyentes que se han desanimado y se han convertido no en hacedores de la palabra, sino en oidores olvidadizos, que de ahora en adelante empiecen a tomar en cuenta el mensaje de Dios. Hay gente que va a las iglesias solo para criticar lo que el pastor predicó. Solo a eso van. En vez de ir a ponerle cuidado que si el pastor está hablando algo de lo que estas personas están haciendo, pues pedirle a Dios que les ayude a obedecer la palabra y cambiar de vida, y en vez de afanarse en estar criticando. Y para aquellas personas que están sin fe y sin esperanza, la Biblia dice bien claro que el que no ha recibido a Jesús, el que no cree en Jesús como su Salvador, dice la Biblia que está condenado ya, está condenado. Y si usted quiere salir de esa condenación, lo único que tiene que hacer es esto que le voy a leer. Yo no he visto esta versión como lo dice en esta versión. En esta versión dice, serás salvo si conoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, pues Dios te aprobará. Si crees de todo corazón y te salvará, si con tu boca lo comunicas a otros. Mire qué bonito esto. La Escritura dice, todo el que confía en esa piedra o en Cristo no será defraudado. Mire qué hermoso lo que dice. Ahora en Reina Valera se lo voy a leer. Y perdone que estoy usando estas versiones porque a mí me gusta muchísimo, porque es la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire que eso que dice que anunciándole a otros que tú eres salvo, bien bonito eso. Así es que lo primero que se manifiesta en una persona que de verdaderamente es salvo en Cristo es que quiere que otros se salven también, quiere que sus familiares, sus amistades vengan a Cristo. Entonces, si usted recibe a Jesús como su Salvador hoy, usted le nacerá un deseo de que sus familiares, sus amistades vengan al Evangelio de Cristo, porque usted sabe que ha entrado a una vida de cambio y usted siente una paz que no la sentía antes, porque uno se siente perdonado, se siente realizado, empezar a ser enseñado en la palabra para vivir de la mejor manera. Así es que yo me despido en el nombre del Señor Jesucristo y le deseo éxitos en su vida cristiana, los que comienzan y los que no se quieren decidir por
aceptar a Jesucristo como su Salvador, háganlo, es para salvación. Si usted confiesa con su boca, usted será salvo, usted saldrá de condenación. Padre, muchas gracias por este mensaje que me has dado y te pido, Padre, que tu palabra regrese a ti, no vacía, sino haciendo lo que tú propusiste en tu corazón. Porque antes de yo de anunciar la palabra, tú propusiste en el corazón para que la enviaste. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.